programa del año 2022 de Carne para el Mundo. ¿Cómo están? Para mí, como siempre, es un placer acompañarlos esta vez en un nuevo capítulo donde gentilmente vamos a compartir un contenido de Latinoamérica, un contenido interesante y relevante dentro de la producción porcina y también, por supuesto, dentro de la producción de carne de cerdo. Vamos a estar compartiendo con ustedes diversos testimonios de diversos presidentes de asociaciones porcicultoras de diferentes países, como ya les mencionaba, hablando un poco del balance que ha tenido cada uno dentro de sus respectivos lugares en cuanto a producción, en cuanto a mercados. Arrancamos con Jorge Ramírez, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos, haciendo un poco un análisis y un balance de lo que ha dejado este año 2022 para la producción porcina. Muchísimas gracias por el espacio. Paraguay tampoco escapa al contexto que algunos compañeros, colegas como Luis, Marcelo y Marcos estuvieron comentando, ya que una constante de todo el año 2020 en Paraguay fue los elevadísimos costos de producción. Paraguay es un país granelero, productor de granos, es el sexto productor más importante a nivel mundial y el tercero en exportación. Pero ese ranking de tercero en exportación, yo personalmente no me siento muy orgulloso porque al final de cuentas salen muchos granos del país. De igual manera, es una ventaja muy importante el hecho de tener esa disponibilidad de granos a favor de la producción de cerdos. Y en tal sentido, ¿verdad? A pesar de dicha disponibilidad, los costos, como son commodities que se cotizan a nivel internacional, como todos sabemos, los costos estuvieron muy altos realmente. El proceso inflacionario de Paraguay también fue muy notorio, como Jeffrey estuvo comentando en el caso de ellos, acostumbrados a una inflación de un solo dígito. Este año creo que vamos a cerrar en 2 dígitos y bueno, y eso ejerció una presión muy importante sobre los productores sin importar tamaño. Ahora bien, nosotros en Paraguay experimentamos una baja en las exportaciones nunca antes vistas, ¿sí? Por todos los problemas globales que conocemos, pero particularmente por esa sobreoferta de carne a nivel global y, bueno, carne de distintos países que fueron ingresando en mercados donde estaba la paraguaya y por una cuestión de competitividad y, bueno, también a lo mejor de gestión, fuimos perdiendo ese mercado, generando entonces una sobreoferta en el mercado interno. Esa sobreoferta de carne de la industria hizo que los pequeños y medianos estemos en aprieto y, bueno, sí tuvimos cierres de granjas y reducción de hato porcino, pero que, bueno, con el equilibrio que hoy día estamos a esta altura del año encontrando, creemos que va a haber espacio para todos, ¿verdad? En Paraguay el consumo interno, estimamos vamos a cerrar en 10 kilos per cápita, comparado con lo que fue el 2021 de 9.3, es un crecimiento orgánico que se viene dando año tras año. Claro, pero también vamos a lanzar, como comentaban, una campaña nacional de consumo de carne de cerdo para poder potenciar lo que es el consumo interno, ¿verdad? Y bueno, la contraparte de las noticias que de repente no son muy auspiciosas en nuestro país es que sí, este año 2022 hemos conquistado el manual de buenas prácticas porcinas del Paraguay, que lo que va a buscar justamente es mejorar la producción, estandarizar los procesos, y el SIGOR porcino, que es el sistema de trazabilidad y seguimiento de todos los cerdos en el país. Así escuchábamos a Jorge Ramírez y ahora vamos a escuchar a Heriberto Hernández. Él es de México y justamente en el siguiente material van a ver cómo ha crecido la producción, cómo ha crecido el consumo en México. Realmente debemos destacar que quizá, si no es el mayor, es uno de los mayores en este rubro tan importante. A continuación, la nota. Pues seguimos con nuestro crecimiento en México. Cerramos en relación al 2021
con 1.69 millones de toneladas. En relación al 2022 vamos en 1.41. Vamos a cerrar con un aumento de un 3% de producción. Esto es con un valor de alrededor de $3,000 millones. Seguimos exportando, nuestras exportaciones han disminuido, porque el tema global es un tema muy retador en estos momentos y ha sido más atractivo el mercado nacional. Seguimos siendo el octavo exportador en el mundo, con 926,000 millones de dólares, perdón. Nuestros principales países a los que nos estamos enfocando es Japón, Estados Unidos. Es un país, Estados Unidos, que a raíz de la pandemia se abrió una oportunidad y hemos estado ahí exportando a Estados Unidos, a China, a Corea del Sur, Canadá y algunos otros países. Los números reflejan una porcicultura que ha logrado salir de una frente avante pese al entorno que hemos tenido en este 2022. Ha sido un entorno complicadísimo. Como ustedes sabemos, la parte de los granos sigue muy altos, la parte de las pastas, el proceso inflacionario que vivimos en global y en nuestro país está pegando fuertemente en el tema de costos de producción, y esto ha hecho que de alguna manera los costos se hayan reducido, más bien para decir, los costos hayan aumentado y se haya reducido la utilidad de la industria como tal. Pero sin embargo traíamos ya un motor echado hacia adelante y no podemos pararnos en este proceso. Pero sin embargo, este 2022 ha sido un año de muchos retos de la industria. En ese sentido, si bien hemos logrado aumentar nuestra producción, se ha enfocado más al mercado local que al mercado de exportación, porque en términos globales hay una sobreoferta de carne de cerdo, como todos sabemos, por la reestructuración del mercado y la recuperación de China en ese sentido de la carne de cerdo. Entonces, sin lugar a duda, la industria porcina mexicana ha hecho un enorme esfuerzo por reacomodarse, por diversificar, para lograr acomodar toda la producción que veníamos creciendo de este 3%. Sin embargo, tenemos retos muy importantes. Recuerden ustedes que tenemos a nuestro vecino del norte, uno de los mayores productores de carne de cerdo, a costos muy, muy competitivos, y eso hace que nuestra porcicultura se vea muy retada, tanto por el tema de exterior como por el tema interno. El 40% de lo que comemos en México viene de nuestro mercado del norte a precios muy competitivos. Entonces, podemos resumir que nuestro año 2022, a pesar de todos los retos, hemos salido avantes con nuestra porcicultura. Hemos logrado que ningún porcicultor deje la actividad a pesar de esto. Y bueno, ese es el reto que tenemos hacia adelante. Una porcicultura fuerte, con un mercado muy diversificado, hemos tenido que diversificar, y con un mercado local cada vez más fuerte. Hemos pasado de un consumo per cápita de 19.5 antes de la pandemia a 24.5 al día de hoy. Esto ha abierto de manera significativa nuestro mercado, que se ha posicionado dentro de los 3 mejores mercados a nivel global. Y esto también como consecuencia hace un embate hacia nuestro mercado. Y en ese sentido, la porcicultura mexicana ha logrado salir adelante en este 2022. Y ahora nos vamos hasta Colombia. Vamos a escuchar a Refri Fajardo, él haciendo una referencia importante al cuanto al crecimiento que ha tenido Colombia. Hablamos de aproximadamente un 6% y a continuación lo escuchamos. Básicamente Colombia no ha sido ajena al fenómeno inflacionario global. Sin embargo, el fenómeno inflacionario colombiano, que se acercará al 12% de inflación al final de este año, es un fenómeno muy chocante para la economía colombiana, considerando que hasta el año pasado Colombia ha sido uno de los países más destacados en su política monetaria en América Latina en los últimos casi 20 años, registrando inflaciones no superiores al 2.5%, de manera que esa inflación cercana al 12% es completamente contraria a lo que se había visto
en la economía en los últimos años. Eso ha generado sin duda alguna un impacto para la porcicultura colombiana. Sin embargo, afortunadamente la porcicultura va a cerrar este año continuando el proceso de jalonamiento del crecimiento de la economía colombiana. Vamos a cerrar este año creciendo alrededor de un 7% en términos de la producción en toneladas y cerrando entonces con unas 550.000 toneladas producidas este año en Colombia de carne de cerdo y beneficiando alrededor de 5.5 millones de cabezas durante el año 2022. Eso significaría un crecimiento de un poco más del 6% en el beneficio. Sin embargo, lo interesante de eso, de ese crecimiento que se sitúa en toneladas y en cabezas alrededor del 6, es que la porcicultura colombiana venía en la última década creciendo, en la década de 2010 a 2019, creciendo a tasas muy superiores, cercanas al 11-12% su beneficio y sus toneladas producidas, pero ese crecimiento se había dado bajo un deterioro de los términos de intercambio de la venta del cerdo en pie, un deterioro sostenido durante la década, lo cual significaba que al final de la década, en el año 2019, la porcicultura había transformado su producción hacia una producción significativamente mayor, pero recibía un valor al final igual, es decir, se producía más bajo precios menores, entonces el valor final de la producción se había mantenido constante, alrededor de los 1.7 billones de pesos anuales. Cuando llegamos a la asociación, quienes administramos hoy, quienes lideramos la organización hoy en día, quisimos traer una racionalidad diferente de crecimiento para la porcicultura, generando entonces una indicación sobre la importancia de crecer en función de una estrategia muy robusta de comercialización, crecer no al garete de unas circunstancias de comercialización del día a día, sino bajo la estructura de una estrategia mucho más estructurada de comercialización. Gracias a eso, a esos mensajes de no crecer de manera caótica, sino de manera ordenada, nosotros fuimos capaces el año pasado de incrementar el Producto Interno Bruto de la porcicultura en términos reales un 25%. Y al final eso lo que nos refleja es que no necesariamente hay que aplaudir cuando en un país se crece el número de cabezas o el número de toneladas producidas si eso no tiene un detrás de cámaras en la rentabilidad del negocio. Y eso se ha logrado en porcicultura en Colombia con un crecimiento sin precedentes en el valor de su producción. Este año, incluso con ese fenómeno mencionado inflacionario, vamos a seguir creciendo el valor de la producción y vamos a continuar en la recuperación de los términos de intercambio, porque la recuperación de los precios del cerdo en pie y del cerdo en canal ha sido superior al fenómeno inflacionario y por ende pues una recuperación de los términos reales de intercambio. Nos preocupa enormemente que en paralelo el incremento de la demanda total de carne de cerdo en Colombia, que se sitúa alrededor de las 50.000 toneladas adicionales este año, ha sido ocupado la mitad derivado de las importaciones y la mitad de la producción nacional. ¿Eso qué quiere decir? El año pasado cerramos con una participación de 80% del mercado cubierto con producción nacional y un 20% cubierto con importaciones. Este año vamos a cerrar más o menos en una misma proporción, pero al final esas 50.000 toneladas adicionales que se consumieron este año y que equivalen a 1 kilo adicional de carne de cerdo en comparación del año pasado, de 12.2 a 13.2 kilos por persona al año, fue cubierto la mitad por las importaciones. De manera que seguiremos insistiendo en el caso de porcicultura, que nosotros tenemos un desafío enorme en Colombia, que es hacer frente a las importaciones provenientes principalmente de Estados Unidos, porque no queremos que la fotografía en 10 años sea que la mitad del mercado ya sea cubierto por importaciones. Queremos defender al menos el 80% de la proporción del mercado total. Ese es básicamente el balance de porcicultura este año. Así escuchábamos las experiencias de nuestro país, de México, también de Colombia, y vamos a seguir escuchando en el siguiente bloque de Carne para el Mundo más experiencias de producción porcina, de mercado cárnico. Quédense con nosotros, a la vuelta de la pausa seguimos con más en Carne para el Mundo. Segundo bloque
bloque del último programa de Carne para el Mundo. Momento de ir hasta Costa Rica y ver lo que tienen de novedades en cuanto a producción durante este año 2022. ¿Cómo estuvieron los números? ¿Cómo están los mercados? A continuación. Sí, el 2022 ha sido un año muy difícil para los porcicultores costarricenses. La mayor parte del año tuvimos precios al productor por debajo del costo de producción, ¿verdad? Ya eso es una alarma bastante fuerte. Claramente se vio afectado por todos los temas que venimos arrastrando globalmente, como la pandemia, como el alto costo de las materias primas y también en nuestro país el alza en el tipo de cambio. Todo esto llevó a cierre de muchas granjas y liquidación del inventario de vientres o de hembras. Hemos calculado que este año vamos a cerrar más o menos con entre un 15 y un 20% menos de vientres o de hembras en el país. Damos ese rango porque estamos considerando también la parte informal o la poca parte informal que queda en Costa Rica, pero que también la monitoreamos. Hemos observado que a través de los meses y acumulativo a septiembre, un más o menos 27% más de sacrificios de hembras que con respecto al 2021. Con respecto a los animales para consumo, hemos visto que hay un incremento de un 4% en número de animales y eso más o menos es un 8% en kilos al cierre de septiembre. Más o menos en septiembre cerramos ya con 54,000 toneladas de kilos y creemos que ese comportamiento del 8, entre un 6 y un 10 se va a mantener para el cierre del año 2022. Lamentablemente quería darte un dato de importaciones y exportaciones, pero nuestro país, aunque no lo crean, sufrió un hackeo en los sistemas gubernamentales que nos ha limitado tener esa información, pero más o menos por ahí va el resumen del 2022. El 2023 parece ser un año más estable para la porcicultura costarricense. Sí creemos que va a haber, y como ha sucedido en estos últimos meses del 2022, una consolidación de los grandes productores y esto va a llevar a una recuperación del hato o de los números de vientres que hemos perdido en el 2022. También creemos que, y se me olvidaba mencionar en anterior, hemos cerrado los últimos años en un consumo per cápita de unos 16,4 kilos y creemos que eso se va a mantener tanto el 2022 como en el 2023. Bien. En cuanto a la agremiación, a Caporc, pues hemos venido trabajando muy fuertemente, vemos cosas muy buenas. Seguimos innovando en promoción del consumo, nos ha ido muy bien. También seguimos creciendo y atrayendo más asociados, que eso también nos ha ido muy bien en los últimos años. Ya en Caporc consolidamos el 60% de la industria porcina de Costa Rica, lo cual es un buen número, y vamos poco a poco arrimando a más gente. También seguimos con nuestra idea de traer las mejores capacitaciones y profesionales a nuestro país, tanto para preparar a los asociados como a los no asociados. Siempre hemos tenido bien claro que representamos a la porcicultura total, no solo al asociado a Caporc. Y de Costa Rica nos vamos hasta Brasil, vamos a escuchar a Marcelo López, que en parte de su discurso resaltó a los factores externos que estuvieron impactando dentro de la producción, los altos costos de los insumos. Creo que esto es algo en lo que han coincidido todos los presidentes que hemos escuchado. Han impactado fuertemente dentro del desarrollo de la producción porcina, pero a continuación escuchémoslo de boca de él. Vou falar um pouquinho do ano de 2022, da suinocultura brasileira. Foi um ano realmente difícil. A gente já vem aí com preços baixos desde primeiro semestre de 2021, muito em função
da grande produção que nós tivemos, né? Aí todo o fator China, tudo influenciou bastante, e nós tivemos aí um excesso de oferta no mercado interno. Essa situação ela veio se agravar também muito em função da guerra também da Ucrânia, que tivemos aí um problema muito sério na importação, no primeiro momento, aí, o aumento dos fertilizantes, deixando o custo tanto do milho quanto da soja extremamente altos. Então, nós tivemos excesso de oferta e preços altos nos insumos, levando aí realmente a um ano extremamente difícil para a suinocultura brasileira. Nós chegamos aí a alguns patamares até de igualar o preço da carcaça de suíno com a carcaça de frango, que realmente ficou nos patamares mais baixos aí da história. Um aspecto positivo nesse ponto todo é que a carne ficando mais barata, hein? Um trabalho já feito aí ao longo de 10, 15 anos aí, na educação, na reeducação, principalmente dos operadores de varejo, uma parceria muito forte que a BCS faz com o varejo e que tem nos possibilitado o aumento per capita, levando a eles aí toda a tecnologia, toda a informação do que é a suinocultura brasileira e mundial. E com isso, nossos consumidores têm consumido bastante carne suína aqui, chegando aí a 19,7 quilos per capita, que para nós já é um grande sucesso. É claro que a gente quer continuar aumentando aí esse consumo per capita e a gente espera aí que ano que vem a economia recuperando um pouquinho mais, né? Esse período pós-pandemia aí realmente foi um período extremamente difícil. E para 2023, a expectativa é que a suinocultura ainda tenha aí um crescimento de 3%, 4%. A gente vai ter ainda, vamos ter aí, sem dúvida nenhuma, preços altos dos insumos, e a nossa expectativa é que com a economia um pouco melhor, a gente tenha preços melhores. O consumo vai continuar alto, a oferta vai continuar alta, os insumos também vão continuar bastante altos, apesar das expectativas de super safra no país, mas as exportações dos grãos também vão estar muito altas. Então, a gente espera aí um ano, pelo menos aí, mais equilibrado que 2022 e que a gente consiga transferir um pouco mais aí de recursos para a gente poder zerar um pouquinho aí esses prejuízos que nós tivemos aí a partir de 2021. Y de Brasil vamos hasta Nicaragua, vamos a ver cuál es el porcentaje de crecimiento de este mercado durante el año 2022, teniendo en cuenta también que hablan de un leve crecimiento en comparación con el año pasado. Un poco de datos, ¿verdad? Creo que todos a nivel de Latinoamérica coincidimos definitivamente en los altos costos de producción, el tema de la materia prima, el golpe que hemos tenido en los alimentos balanceados y mucho más en Nicaragua, que prácticamente lo que tenemos es un oligopolio, por decirlo así, de alimentos balanceados, y muy pocas granjas en este país procesamos nuestro propio alimento, ¿verdad? De la mano de eso, creo que al igual que Luis Diego, nosotros desde el 2020 estamos libre arancel. Desde el año 2020 nosotros estamos libre arancel en relación a las importaciones de carne de Estados Unidos. Por lo tanto, el tema de la competencia de la carne importada versus la carne producida en Nicaragua es severa, la verdad, mucho más con lo mencionado de los altos costos de producción. Nosotros para este año tenemos una proyección de crecimiento del 6.8% en relación al año anterior, con un total de libras producidas aproximadamente de 34.5 millones de libras producidas,
y una importación que va a andar rondando alrededor de 20 millones de libras producidas. Nosotros como Cámara estamos trabajando una campaña de consumo de carne fresca nacional para tratar de promover el consumo de la carne que producimos nosotros y ir tratando de que el consumidor final valore la calidad de la carne que nosotros tenemos en el país. Solo un tema interesante para que lo manejen el resto de los amigos. En Nicaragua, la porcicultura, el 30% nada más se refiere a tema de tecnificado. El 70% de la porcicultura en este país es porcicultura de traspatio. Por lo tanto, nosotros como productores estamos seguros que tenemos dos grandes brechas o dos grandes escenarios para poder crecer. Uno es relevar el traspatio y el segundo es relevar las importaciones. Sin embargo, todos tenemos la mente puesta en seguir produciendo. Todas las granjas, al menos de las cámaras nicaragüenses de porcicultores, están creciendo, ninguna está reteniendo su número de vientres, confiando en un año 2023 venidero muy positivo. De esta manera vamos poniendo punto final a Carne para el Mundo, el último programa de este año 2022. Durante todo el año hemos compartido creo que un sinfín de temas muy importantes y hemos abarcado todos los rubros. Hemos hablado de búfalos, hemos hablado de ovinos, hemos hablado por supuesto también de carne bovina, hemos hablado de carne porcina. Hemos tratado de abarcar todo, no solamente hablando de mercados, no solamente hablando de producción, sino también inclusive hablando de cocina y llegando a ustedes con menús muy interesantes gracias a nuestros entrevistados. Les agradecemos la sintonía, les agradecemos el acompañamiento durante todo el año 2022. Por supuesto, esperamos que nos sigan acompañando durante el año 2023 y les agradecemos a todos aquellos entrevistados que también pusieron su granito de arena para hacer de esto Carne para el Mundo. Felices fiestas y nos vemos en el 2023.